Bien, como punto 9 que vamos a poner en este caso, este video, es gestión de los riesgos del proyecto. Como 9.1 es planificar la gestión de riesgos. En este punto identificamos y analizamos los problemas del proyecto, en los cuales se podría enfrentar, ¿no?, a lo largo del desarrollo de este. Eh, ¿Con qué fin? El fin de diseñar una estrategia para prevenirlos y mitigarlos. Por lo tanto, consideramos que es esencial que deberíamos conocer el entorno en el cual se opera este proyecto, pues, ¿no? Y los factores internos que radican. En el siguiente cuadro, el trabajo que se realizó fue con indicadores de muy bajo a muy alto, teniendo como punto medio el moderado. Riesgo, tenemos el riesgo 1 como retraso en la capacitación de interesados, la probabilidad baja, impacto alto y la ocurrencia se da en la gestión de interesados. Como punto 2, retraso en las reuniones director interesados, como probabilidad de que se dé muy baja y con un impacto moderado. Esto se da en la planificación. Como punto 3, retraso en la culminación de la construcción, con probabilidad moderada y con un impacto muy alto. La ocurrencia se da en gestionar tiempos y en la construcción. Como punto 4, retraso en las capacitaciones con una probabilidad muy baja de que se pueda ocurrir y con un impacto alto para el proyecto. Esto se da en la gestión de tiempos y gestión de comunicación. Como punto 5, faltante de recursos humanos, probabilidad baja, impacto alto y se da en la gestión de recursos humanos. Como riesgo 6, tenemos lesiones o muertes en los operarios con una probabilidad muy baja, ya que se realiza el estudio y el cual hay seguridad, pues, ¿no? Trabajamos con EPPs y el impacto es muy alto. En caso se diera a dar, es muy alto, ¿no? En ocurrencia se da en la gestión de riesgos. Con punto 7, exceder en el presupuesto con probabilidad baja e impacto alto. Se da en la gestión de costos. Como riesgo 8, incendio con una probabilidad baja y un impacto alto. Se da en la gestión de riesgos. Como punto 9, desastres ambientales con una probabilidad moderada y de un impacto muy alto. Se da en la verificación de terreno y en el estudio ambiental. Igual como punto 10, cambios climáticos con una probabilidad baja y un impacto bajo. Eh, Se da en el estudio ambiental. Como punto 11, baja calidad de los materiales, probabilidad muy baja, impacto alto y se da en la gestión de calidad. Como punto 12, retraso de la entrega de materiales, probabilidad baja y un impacto alto, que se da en la gestión de comunicaciones. En la falta de energía eléctrica es muy baja la probabilidad, con un impacto alto y se da en el diseño de la red eléctrica. Como punto 14, errores en el prototipo, con una probabilidad baja y un impacto muy alto. Se da en el diseño arquitectónico. Y como último punto hemos considerado errores en el diseño. Es una probabilidad baja con un impacto muy alto y se da en el seguimiento y control. Mi nombre es Mauricio Ramos Rojas y voy a exponer el punto 9.2, identificar los riesgos. Primero vamos a definir las fases para analizar un riesgo. Son 6 fases. La fase 1 es definir el alcance. Fase 2, identificar los activos. Fase 3, identificar amenazas. Fase 4, identificar vulnerabilidades. También identificar salvaguardas. Fase 5, evaluar riesgo. Y la última fase es tratar el riesgo. Luego de esto vamos a hacer un flujo de identificación de riesgo, el cual va a tener las causas del riesgo, los eventos del riesgo y los efectos del riesgo. En las causas del riesgo, bueno, pueden ser las fuentes identificadas del proyecto, que son causas operativas o causas técnicas. En los eventos del riesgo, en identificación, los efectos del riesgo que puede haber en entradas, el listado de eventos, fuente de riesgos, documentación del proyecto, permisos del proyecto y las salidas serían las relaciones causa-efecto que hay entre las mismas. En el siguiente evento, que es la clasificación, en entradas tenemos las salidas de proceso anterior y en las salidas tenemos causa, evento, efecto y las fuentes de riesgo identificadas previamente. En el siguiente evento, que es el análisis, en los procesos tenemos la metodología del análisis del PMBOK, sexta edición, las salidas del proceso de identificación, que es el proceso anterior, y en salidas tenemos estimar la probabilidad de eventos negativos, considerando
relaciones y dependencias. Analizar también las causas identificadas. El siguiente evento es el plan de respuesta. En las entradas tenemos el resultado del análisis previo y en las salidas respuestas de riesgos, planes de actividades necesarias para aplicar dichas respuestas, planes de contingencia y continuidad para garantizar así que el proyecto siga. El último evento sería el control. En el control tenemos el proceso de control de efectividad del plan de respuesta de los riesgos, identificar los riesgos secundarios, el control del comportamiento del riesgo y la comparación del comportamiento esperado. En entradas, los planes de respuesta, registro de fuentes de riesgos y relaciones causa-evento-efectos clasificados. En salidas, cambios solicitados, aviso de reiniciación del proyecto si se detuviese y la modificación de la fuente de riesgos reales. 9.3. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. Tenemos la matriz de probabilidad de impacto para el PTC de Parque Científico Tecnológico en La Joya. Tenemos el impacto, la probabilidad, que son muy alta, alta, moderada, baja y muy baja. Como podemos ver en los puntos, tenemos muy bajo a 0,045, 0,35, 0,9, 0,6, 0,04 y 0,08. También tenemos al alto, que es 0,72, 0,56, 0,4 y 0,24. Análisis de riesgos cualitativos. Tenemos al retraso en culminación de la población, que es 0,24, es muy alto. Lesiones o muertes de los trabajadores, 0,04 moderado. Exceder el presupuesto, 0,24 alto. Incendio, 0,04 moderado. Incumplir los contratos, 0,12 moderado. Falta de regulación ambiental, 0,02 bajo. Cambios climáticos, 0,02 bajo. Baja calidad de materiales usados, 0,24 alto. Poca experiencia de la mano de obra, 0,04 moderado. Cortocircuitos, 0,02 bajo. Error de diseño, 0,24 alto. Mapa de riesgos. Tenemos al retraso, que es muy alto, está con 0,24, lesiones o muertes 0,04 moderado, exceder el presupuesto 0,24, incendio 0,04, incumplir los contratos 0,12, falta de regulación ambiental 0,012, cambios climáticos 0,02, baja calidad 0,24, que ya será alto. Poca experiencia de mano de obra 0,04, cortocircuitos 0,02, que es bajo, y error de diseño 0,24. Análisis cuantitativo de riesgos. En este punto se analiza el efecto de los riesgos y se les asigna una cuantificación numérica, lo que permite tomar decisiones en caso de incertidumbre. Asimismo, se puede utilizar para asignar a esos riesgos una calificación numérica individual que nos sirva para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que puedan afectar al proyecto Parque Científico Tecnológico La Joya. También se lleva a cabo un cuadro de doble entrada donde se analiza el impacto y la probabilidad, donde en un término bajo se pueda desatender pero monitorizar. En caso el riesgo sea medio se puede considerar y en caso tenga un término de riesgo alto se tiene que planificar respuesta. De acuerdo a eso también se surge un cuadro de probabilidad donde se toma en cuenta las personas expuestas, los controles estandarizados, la capacitación y el entrenamiento que tiene el tipo de personal, asimismo y la exposición al riesgo que pueda surgir. Y a través de estos valores numéricos se pueden ubicar en un cuadro de probabilidad. El nivel de riesgo y la significancia de estos, si se puede considerar el nivel de riesgo trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Asimismo, su significancia, si puede ser demasiado significativo o no significativo. Y por último, la matriz de probabilidad de impacto del Parque Científico Tecnológico, donde ya con valores numéricos consideramos muy alto en probabilidad con un valor de 0,9, alto un valor de 0,7, moderado un valor de 0,5, bajo un valor de 0,3 y muy bajo un valor de 0,1. Asimismo, el impacto lleva otro tipo de valores donde muy bajo es 0,05, bajo 0,1, moderado 0,2, alto 0,4 y muy alto 0,8.
De acuerdo a este cuadro cuantitativo podemos determinar si existe un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo alto. Continuando con la exposición, vamos a ver el punto 9.5, planificar la respuesta a los riesgos, que básicamente el objetivo de este proceso es determinar el conjunto de acciones que hay que realizar, preferentemente para que los objetivos del proyecto se puedan cumplir. A continuación tenemos los siguientes riesgos: ausencia de un integrante de la reunión, alcance del proyecto mal detallado, pérdida de información, entregable final, proveedor no brindará información y no terminar a tiempo el entregable. Entre estos, el que tiene mayor impacto es el alcance del proyecto mal detallado. Y como respuesta a este riesgo vamos a realizar la revisión del alcance semanalmente y confirmar una nueva versión y confirmar claridad del alcance. El disparador son las dudas y confusión entre los miembros del equipo, y contingencia, realizar debates, responder inquietudes, acordar detalles del alcance, confirmar claridad del alcance. Luego tenemos unos de impacto medio, como es la ausencia de un integrante en la reunión, que como respuesta a este vamos a coordinar y consensuar las fechas de reunión y utilizar comunicación virtual. El disparador es el integrante del equipo informa al DP su inasistencia a la reunión, y la contingencia, comunicar a los integrantes los acuerdos acordados. También tenemos la pérdida de información, en este caso el entregable final, y como respuesta a este riesgo vamos a realizar copias de seguridad del entregable final. El disparador es que el documento entregable final no encontrado, dañado o desactualizado. Y en contingencia, realizar recuperación de información desde las copias de seguridad. O las de menor impacto son: el proveedor no brindará información y no terminará a tiempo el entregable. En cuanto a este último, como respuesta al riesgo vamos a verificar periódicamente la factibilidad y cumplir con la fecha de cada entregable y solicitar respaldo del equipo. También tenemos el disparador, que es que a 2 días de terminar el plazo del entregable solo se haya avanzado 50% o menos. Y en cuanto a contingencia, solicitar respaldo del equipo y solicitar ampliación de la fecha del DP. Hola, mi nombre es Stephanie Chalco y les voy a hablar en el punto 9.6 acerca de implementar la respuesta de los riesgos. Como 9.6.1 tenemos el registro de las lecciones aprendidas. Consiste en que al final del proyecto o de la fase, la información se debe transferir a un activo de los procesos de la organización llamado un repositorio de lecciones aprendidas, es decir, una base de datos donde se va a almacenar todas las lecciones aprendidas de los riesgos tratados. Debe tener, las características de este repositorio deben ser la facilidad de acceso, que debe tener disponibilidad de lecciones en un único sitio, la efectividad de la búsqueda, es decir, la aplicación de filtros de búsqueda, uso de palabras claves. Otra característica es la posibilidad de trazabilidad. Debe tener el detalle de la fuente de la lección para poder acceder al documento donde se aloja. Y por último, la actualización permanente. Se debe incluir las lecciones de proyectos a medida que se va produciendo el cierre de cada fase. Seguidamente, en el punto 9.6.2 tenemos el registro de informes y riesgos. Este consiste en el registro de riesgos, capturando los detalles de cada riesgo individual del proyecto que haya sido identificado. Contiene la información sobre los riesgos limitada o detallada en función de las variables del proyecto, como puede ser el tamaño y la complejidad. Todo ello una vez que se haya finalizado el proceso de identificar los riesgos. El registro de informes y riesgos puede incluir 3 puntos: la lista de riesgos identificados, que son donde se describe con mucho detalle como sea necesario para asegurar la comprensión inequívoca. Puede ser utilizada una declaración estructurada para distinguir los riesgos y sus causas, para distinguir los riesgos de sus causas y de sus efectos. También puede incluir los dueños del riesgo potencial. Cuando el dueño de un riesgo potencial ha sido identificado durante el proceso de identificar riesgos en los puntos anteriores, el dueño de riesgo es identificado en el registro de riesgos, y esto debe ser confirmado durante el proceso del análisis cualitativo de riesgos. Y por último, puede incluir la lista de respuestas potenciales a los riesgos. Cuando ha sido identificada una respuesta a un riesgo potencial durante el proceso de identificar los riesgos, debe ser registrada en el registro de riesgos.
Seguidamente tenemos el 9.6.3, el juicio de expertos. Se define como el juicio que se brinda con la base de experiencia en un área de aplicación. Para este proceso se debe considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimientos especializados en los siguientes temas. 1. Respuestas a amenazas. 2. Respuestas a contingencias y respuestas a riesgos del proyecto. La consideración para estos temas viene a ser para el primer tema una importancia media, para el segundo tema una importancia alta y para el tercer tema una importancia media. Seguidamente tenemos el 9.6.4, habilidades interpersonales y de equipo. Las habilidades interpersonales y de equipo pueden utilizarse en este proceso y pueden ser como influenciar. Algunas de estas acciones de respuesta a los riesgos pueden ser propiedad de personas fuera del equipo del proyecto o que tienen otras demandas que compiten entre sí. Por ello, se debe considerar las siguientes habilidades. Habilidades personales. Tenemos las de color azul. Conciencia de uno mismo. Es la conciencia emocional, la valoración propia de las fortalezas y debilidades a mejorar y la confianza en uno mismo. Tenemos también como habilidad personal la autorregulación, que es el autocontrol de las emociones y de los impulsos, la responsabilidad, capacidad de adaptación, estabilidad e innovación. Y por último tenemos la motivación, que es la disposición al logro, iniciativa y asunción de riesgos y de compromiso. También tenemos las habilidades sociales, que son las de color rojo, que es la capacidad de comunicación, escuchar, exponer con claridad, argumentar, ser asertivo y convencer. La flexibilidad, mente abierta, adaptabilidad. La empatía, que significa comprender y responder adecuadamente a las necesidades emocionales de otros. Y por último, la actitud colaborativa. Esta habilidad consta de la capacidad para el trabajo en equipo. Seguidamente, en el punto 9.6.5 tenemos la solicitud de cambio. La implementación de las respuestas a los riesgos puede dar lugar a una solicitud de cambio de las líneas base de costos o del cronograma o de algunos otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Estas solicitudes de cambio pueden incluir los 3 puntos que vemos en pantalla. Primero, la acción correctiva, que es una actividad intencionada que procura realinear el desempeño del trabajo del proyecto con el plan de la dirección del proyecto. Segundo, tenemos la acción preventiva, una actividad intencionada que asegura que el desempeño futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto. Y por último tenemos la reparación de defectos, que va a ser una actividad intencionada para modificar un producto o componente de producto no conforme. Como punto final tenemos la actualización de documentos. Como consecuencia de implementar las respuestas, pueden ir actualizándose los documentos como el registro de los incidentes o el registro de las lecciones aprendidas o las asignaciones del equipo del proyecto y el registro de riesgos. Estos se actualizan con cualquier cambio en las respuestas a los riesgos previamente acordadas para los riesgos individuales. Es importante mantener la actualización de estos documentos porque de ello depende el éxito del proyecto. Monitorear los riesgos. Bueno, para ello hemos desarrollado una tabla en la que tenemos identificados los riesgos, la respuesta que se va a dar a este riesgo y la mitigación. Bueno, el primer riesgo que tenemos es el retraso en la captación de interesados. Para ello la respuesta sería identificar los posibles interesados con anticipación y revisando la gestión de interesados. Segundo riesgo, retraso en las reuniones del director con los interesados. Bueno, para ello será considerar una mejora en la programación de reuniones y para mitigarlo sería planificando las reuniones para reducir estos retrasos. Tercero, retraso en la culminación de la construcción. La respuesta a este sería realizar controles para identificar qué ocasionan los retrasos. Para esto, controlando la gestión de tiempos y construcción. Retraso en las capacitaciones. Como respuesta se requeriría una mejor planificación en las capacitaciones para mitigarlo, gestionando tiempos y comunicación.
Falta de recursos humanos. La respuesta para ello sería planificar eficientemente la contratación de personal y gestionando los recursos humanos. Lesiones o muertes de los operarios. Como respuesta a ello sería realizar inspecciones preventivas a los equipos y EPPs, gestionando riesgos para prevenir accidentes. Exceder en el presupuesto. Como respuesta a este riesgo tenemos el realizar auditorías regularmente para controlar posibles excedentes, gestionando los costos. Riesgo 8. Incendios. Bueno, para este tenemos como respuesta inspecciones constantes a los sistemas antiincendios y gestionando riesgos. Desastres ambientales. Para ello verificar el terreno y estudio ambiental. Se mitiga con estudios ambientales. Cambios climáticos. Revisar constantemente los pronósticos del clima. Se mitiga también con estudios ambientales. Baja calidad en los materiales. Para ello va a ser necesario, ¿no?, como respuesta realizar una evaluación de los proveedores, gestionando la calidad de los materiales. Retraso en la entrega de materiales. En este riesgo también es necesario, ¿no?, realizar una evaluación de proveedores y gestionando la comunicación con estos. Y por último, falta de energía eléctrica. Como respuesta a este riesgo sería monitorear las instalaciones eléctricas periódicamente para que no ocurran estos percances y no existe este riesgo, y se mitiga en el diseño de red eléctrica.